Ya, pues nosotros hemos vuelto a la posibilidad, digamos, mínima que se planteó desde el principio, que es la de enviar las convocatorias de la Comisión de Estudio del Asturiano de forma bilingüe, y ni siquiera eso ha salido adelante porque el presidente ha interpretado que necesita consenso por parte de la Junta de Portavoces, y está claro que consenso no hay, ni lo hay ni lo va a haber, porque está clarísimo que hay un grupo que está decidido a llegar hasta donde haga falta para vetar el uso del asturiano en la medida de sus posibilidades, y de momento lo están consiguiendo paralizar. En el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida estamos muy indignados con la situación que se ha producido en relación con el uso de la lengua, y estamos decididos a no quedarnos de brazos cruzados ante esta situación. Se está produciendo un auténtico veto al uso de la lengua asturiana en la Junta General, que según nuestra opinión va en contra del Estatuto de Autonomía, de la Ley de Uso del Asturiano, de los derechos de los asturfalantes y de la dignidad mínima que puede requerir la lengua asturiana. Por lo tanto, continuaremos buscando medidas, todos los recursos posibles, para que en el marco normativo actual se consiga un uso de la lengua dentro de las instituciones, en particular en la Junta General, que responda a la situación, a lo que esperan los asturianos de nosotros, y a defender los derechos y la dignidad de nuestra lengua. Y si es necesario, propondremos una reforma del reglamento de la Cámara para que se pueda utilizar el asturiano de una forma completamente normalizada aquí dentro. Anúnciate en Alderiques d'Astúries, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los tos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdastúries.com. Alderiques d'Astúries. Televisión y radio 100% asturiano.